Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, contento. Ya espero que hoy sea la última conferencia en cuanto al tabernáculo de Moisés. Cuando en septiembre del año pasado el Señor me hablaba, porque yo tenía preparado una serie sobre las llaves del reino de David, que todavía no le he podido enseñar en ninguna parte. Y Él me llevaba a que era mejor hablar en ese momento sobre cómo operar nosotros como sacerdotes en su templo. Y cuando comencé a estudiar todas estas cosas de cómo era que lo pensaba hacer, comenzó a salir que primero teníamos que saber cómo movernos en ese tabernáculo y que había otro problema mayor, que habían cosas en el creyente que lo cortaban de ser sacerdote. Aunque tenía el nombramiento, no vivía el sacerdocio, que fue la primera parte de los primeros 15 capítulos. Después hemos estado hablando por 40 y tantos capítulos, llegamos al 44 hoy, la diferencia del número 15, como 30, es lo que representa el sacerdocio en el tabernáculo de Moisés, para entonces, al final, empezar a hablar del templo de Dios hecho en nosotros. ¿En dónde está el templo? ¿En dónde está el santuario? ¿Cómo se configura la parte espiritual del creyente? Porque si somos espíritu, alma y cuerpo, y Él añadió el corazón después de Génesis 3:26, que es una parte del alma, pero que cae. Y esa parte es la que le ha estado ministrando todo el pecado al alma. Ahí es donde la concupiscencia tiene sus raíces fuertes. Como el Señor en el sacerdocio vuelve a llevar al hombre a antes de la caída, y lo que es el corazón, aunque se mueve en nosotros por separado, lo une con el alma para que trabaje como antes de Génesis 3. Eso es maravilloso lo que vamos a ver ahí. Pero estamos hablando del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo ya hemos hablado varias cosas sobre el arca. Hoy vamos a hablar de las tablas, en donde el Señor escribió la ley. Las primeras, las que Moisés rompe, son las que enseñan que son como la imagen del hombre caído, el hombre que jamás podrá cumplir la ley establecida por Dios para guardarse santo y puro. Las segundas tablas, las que nunca se quebraron y que siempre se conservaban en el tabernáculo o en el templo hecho por Salomón o mantenido por Herodes, representan a nuestro Señor Jesucristo, quien las cumplió a la perfección, en donde Él enseñó con ellas la vida espiritual que la ley tenía. Profeta, yo tenía entendido que la ley no tenía nada espiritual. No, Señor. La ley es gracia, difícil. Esa te la vamos a explicar cuando entremos en la otra parte. Dios nunca ha hablado ley. Dios estableció como ley porque no había todavía quien pudiera cargar el pecado que el hombre cometía, porque aún en la gracia el hombre necesita la sangre del Señor, porque no somos perfectos, porque pecamos. Pero de eso estaremos hablando mucho más adelante. Entonces, en mis notas tengo algunas cosas para compartir antes de cerrar este capítulo. Ya te dije que las primeras tablas representan al hombre que no puede cumplir la ley, pero las segundas representan la humanidad de Cristo en Jesús, que no quebrantó la ley ni en lo más mínimo, cumpliendo la totalidad e interpretando con su vida su valor espiritual, enseñando el amor, la compasión, la misericordia y el perdón escondida en ella. Pero enseñó que el sistema o forma de alcanzar y vivir esta naturaleza, que es en lo que fallaron ellos y seguimos fallando nosotros, a pesar de que estamos en la gracia,
es adorar a Dios como persona. Y el que adora a Dios como persona es porque está enamorado de su Dios. Y el que está enamorado de su Dios le honra. Ahora, ¿por qué no hay temor hacia el Señor? No hay temor hacia el Señor porque no sabemos cómo amamos a Dios. El amor se ha vuelto en un amor de solamente conocimiento, porque la persona que ama honra. Sí, esto lo he repetido en muchos términos, en muchas de las conferencias que hemos dado. La persona que honra es la que tiene la habilidad para poder discernir en su sabiduría quién hace la diferencia. Cuando usted no sabe quién hace la diferencia, usted no honra. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia y sobre todo nosotros los latinos. No sabemos honrar. No aprendimos a honrar a nuestros padres, mucho menos vamos a aprender a honrar a las personas y mucho menos honrar a Dios a quien no vemos. Entonces, como no somos capaces de honrar a aquel quien hace la diferencia, pues entonces no le amamos. Porque si Dios no es diferencia en tu vida, tú no vas a honrarle. Cuando uno le honra, no es solamente está hablando de dinero, porque la gente cuando habla de honra, está hablando de regalos, de dinero, no. La honra es mucho más que eso, es como hablar de la prosperidad, hablar de solamente dinero. Eso es un horror. Ese es un error con H. No. Nosotros tenemos que aprender a honrar. La persona que no honra, no ama. Y la persona que no ama es porque no encuentra cómo honrar a la persona, porque no haya diferencia en ella para su vida. Por eso es que la fe es inoperable en muchas de las personas. Porque no notan ni hay diferencia entre Dios y las demás personas. Porque si Dios hiciera la diferencia, entonces ellos honrarían a su Dios, temerían a su Dios. Eso fue lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando estuvo. Para eso, ¿qué se necesita? Se necesita ser las dos cosas que Él dijo, humilde y manso. Humilde, buscar la necesidad de los demás. La vida en el reino de Dios es, yo me alimento de la necesidad de los demás para que la necesidad mía sea suplida. Es todo al revés de lo que podemos pensar. Y manso es que yo voy a obedecer lo que Dios dice porque Él es la diferencia en mi vida. En estos momentos en que todo se sacude, en que lo que ayer era, hoy no es, en que lo que tú tenías confianza hoy ya no existe, en que las personas que pensabas que te podían ayudar están peor que tú, en que los planes que hiciste en base a cosas que creías sólidas no están, se movieron. Aquí es donde la tierra, siempre lo he venido diciendo, está preparada. La tierra en este momento está preparada para beber de la bendición de Dios. Pero hay que saber que nuestro Dios es la diferencia. Si tu Dios no es la diferencia, entonces no vas a poder encontrar una fe que opere. Porque no tienes a alguien mayor que pueda suplir y aplacar la angustia, la presión, la aflicción de tu corazón. No lo hay. Pero cuando la diferencia es Dios, honramos a Dios, amamos a Dios, nos movemos para Él y hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios es la diferencia? Estamos atentos a escuchar su voz. Porque cada palabra que salga de la voz de Dios es la diferencia en medio de las necesidades. Por eso la tierra está abonada. El Cristo que ha estado retenido, del que siempre te hablo, en Hechos capítulo 3, versículo 21, hasta que todas las cosas sean restablecidas en la iglesia, está pronto para venir. Porque o nos consagramos al Señor y nos movemos como sacerdotes en su templo, dentro de nosotros,
sabiendo que Él es la diferencia, y vamos a alcanzar la separación del mundo y poder vivir en el lugar santísimo. Seremos sacerdotes oficiando en la presencia del Señor. Sigamos. Esto me apasiona muchísimo. Yo sé que cuando lleguemos a la otra parte, le prometí al Señor que iba a estar leyendo constantemente mi libro, en donde hago los apuntes. Pero me apasiona tanto esto que puedo perderme fácilmente de lo que tengo escrito. Mira esto. El que adorar a Dios como persona, por cuanto sabemos cómo le amamos y cómo nos ama, se requiere dar honra y tener temor reverente a Él, estar atento a percibir su voluntad, para así poder vivir una vida efectiva, separado y consagrado para Él. De esta manera nos mantendremos separados del sistema del mundo y los deseos engañosos de la carne no nos podrán dominar. El arca representa o enseña que hay un lugar supremo de comunión espiritual con Dios, donde detrás del velo hay un lugar de adoración, pero esta vez delante de su presencia y a solas con Él. Ten en cuenta que el sumo sacerdote se preparaba durante todo el año para poder traspasar el velo y ir al lugar santísimo con la sangre de aquel cordero que se había separado, que por 10 días, según la Escritura, estaba puesto separado para que el pueblo viera cuál iba a ser el animal que se iba a sacrificar por ellos. Que no tuviera mancha, que fuera puro, que no tuviera defecto. Porque era importante que lo que se fuera a hacer fuera símbolo de lo que iba a representar nuestro Señor Jesucristo. Porque todo el tabernáculo lo que anuncia es al Cristo encarnado, a Jesús Cristo. Cuando nosotros aprendemos, estamos ligados con todo esto, nuestra vida se hace completamente diferente. No hay que luchar por vivir en la presencia. El estar sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es la diferencia y estar amándolo y honrándolo, adorándolo y alabándolo, nos mantiene en presencia constante, porque su sangre todavía late y clama sobre todas las cosas creadas a favor de nosotros los hijos. Y entonces dice lo siguiente: en esta vez, delante de su presencia, estando a solas, en donde solamente se respiraba la misericordia de Dios, pues estaba enfrente del trono que daba la misericordia, la sangre sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, enseñaba que cuando Dios quiere conquistar a alguien, empieza ganándose su oído, para después colocar su ley en su corazón y traerlo hacia Él. ¿Por qué? ¿Qué había dicho el Señor primero? Primero, durante todo el año, desde que ellos hacían los sacrificios antes de entrar por la puerta, Él significaba la puerta, donde tenían que ofrecer por sus pecados y luego por el pecador, el lavacro. Entrar a servir a los panes de la proposición, el alimento que Dios propone para nuestro bienestar espiritual y físico, iluminados por la operación del Espíritu Santo que está en Jesús, porque el candelero representa a Jesús tallado a martillo, en donde se había dicho que de una rama que se iba a cortar el trono de David, pero que de sus raíces, de una rama, iban a hacer un retoño llamado Jesús. Cuando ellos estaban ministrando todo el año sobre esto, poder ir al altar de oro y quemar sus oraciones de intercesión por el pueblo, era un símbolo de lo que hoy en día el Señor hace y el Espíritu Santo hace. Pero este es el momento en que nosotros vamos a comenzar a ir a suplir en ese altar de oro, a favor de Él, pero con Él y en Él, para atravesar el velo y estar en el lugar santísimo. Esa es la función. Dice en Números,
capítulo 7, versículo 89, que después de que se hacían los sacrificios y el sacerdote presentaba la sangre sobre el propiciatorio, aquel lugar en donde habían dos querubines, símbolo de la defensa de la justicia de Dios. Porque recuerda que cuando Adán pecó, le fueron colocados querubines a las entradas del Edén para que no pudieran ir a tomar del árbol de la vida y se quedara en pecado. Aún más, para que no hubiera contacto ya con su Dios por causa del pecado. O sea, los querubines simbolizaban encima de la cubierta del arca, en esto que vemos aquí, que lo saqué la semana pasada, mirando hacia donde estaba la ley, donde estaba la autoridad por la vara de Aarón y donde estaba la provisión en el maná dentro de la jarra, que todo eso estaba protegido por la sangre que se derramaba para obtener ellos la bendición que se enumeraba en ese lugar, tanto en la ley, la autoridad que daba la palabra bajo la provisión de ella misma. Los querubines atestiguaban mirando hacia la tapa que el derramamiento de la sangre de ese animal perfecto pudiera hacer eso. Entonces tengo aquí para leerte algunas cosas. Vamos a ver. En este estado perfecto que representaba a un inocente, o sea, el cordero que ellos habían separado, pagando por la culpa de un condenado o acusado de pecado, y así aceptaba que esta sangre cubriera el pecado del hombre por un año. Quiero hacer notar esto. No lo borraba, no lo quitaba, lo cubría. O sea que habían miles y miles de años cubriendo pecados hasta que llegara el que definitivamente los iba a cargar. Que el mismo Dios prefiguraba que la sangre cubierta del pecado del hombre por un año, y así Dios prefiguraba lo que haría con Jesucristo. Que el mismo Dios que estaba ofendido por el pecado del hombre, no encontrando cómo el hombre pudiera justificarse por la ley delante del hombre mediante los mandamientos que habían escrito. ¿Por qué razón? Porque no hicieron, y nadie lo pudo hacer, las cosas que el Señor hizo, que te enumeré en minutos antes. El ser capaz de tener la habilidad para utilizar la sabiduría de Dios y saber dónde estaba la diferencia, honrarla, porque el que honra la diferencia invierte en ella. Y no solamente se invierte en regalos, se invierte dinero, se invierte tiempo, se invierte los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las actitudes, las motivaciones. Entonces dice, prefiguraba lo que haría con Jesucristo, y que al mismo Dios que estaba ofendido por el pecado del hombre, daría él mismo su vida para rescatar a su ofensor. El perfecto, santo y puro, derramaría su sangre para quitar para siempre el pecado que separaba al pecador de él. Le enseñaba y una vez otra vez que solo los justificaba por la sangre de un inocente, y los acostumbró a ver que eran justificados cuando la sangre era derramada en medio de los querubines sobre la tapa del arca. Y aquí quiero hablar de algo. Mira lo siguiente. Los gentiles no fuimos enseñados, no fue para nosotros, y la falta de la comunicación del valor de estos sacrificios y lo que hacían, no nos dio estima de lo que el Señor había hecho del Getsemaní, el pretorio, el Calvario, la cruz y la resurrección. Ellos que sí estaban esperando al Cristo, no pudieron creer que Él era, por la manera como se presentó con ellos, lo despreciaron. Pero ellos estaban enseñados a que cuando el sumo sacerdote tomaba cada año la sangre del cordero y atravesaba el velo para ofrecer sobre el propiciatorio la sangre,
todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo, alrededor del templo, en los atrios, esperando la comunicación de que las campanillas del hábito del sumo sacerdote todavía sonaban, porque estaba en servicio en el lugar de la presencia, estaba hablando con Dios, estaba trayendo la respuesta de Dios a las oraciones de su pueblo, estaba trayendo la dirección de Dios, el poder comunicar al pueblo que Dios había aceptado esa sangre para guardar los pecados de ellos por un tiempo. Quiere decir que Dios creó un banco. Ajá. Sí, Dios creó un banco en donde se colocó a crédito por años y por años y por años y por años los pecados de todos los que creyeron en ese sacrificio de esa manera. Y lo vamos a ver ahora en la Escritura, que Dios creó un banco de crédito para perdonar los pecados. ¿Te suena difícil? Te lo voy a enseñar por la palabra ahora. ¿Por qué? Porque era necesario que en un lugar quedaran guardados hasta que llegara el tiempo del Cordero que los iba a reclamar para él. El fiador de todos esos sacrificios que ellos habían hecho. Pero ellos sabían lo que significaba el sacrificio. De allí el temor, no de todos, pero los hebreos piadosos eran reverentes delante del sacrificio. No todos los que oficiaban, porque miramos en la Escritura en capítulos pasados que muchos de estos eran bandidos. No me digas que es igual que hoy, no quiero escucharte eso. Pero sí muchos de estos que oficiaban aquí lo hacían muy mal. Cada uno recibiría su trato con el Señor, igual que puede pasar hoy. Pero una cosa sí es clara. El conocimiento de lo que representa la sangre sobre el propiciatorio, para ellos es bien clara. Para ellos significa que su Dios hizo la paz con ellos. Que la maldición que estaba sobre ellos se va. La maldición por enfermedad, la maldición sobre sus bienes, la maldición sobre su trabajo, la maldición sobre sus empresas, la maldición en su vida interior. Se iba porque Dios había aceptado que la sangre cubriera las faltas y estaban limpios por un año. Con la oportunidad de que si habían falta de gracia, ellos presentaban holocausto durante ese año por sus pecados. O sea, el hebreo sabe lo que significa la sangre. Los que no sabemos verdaderamente lo que significa la sangre y que son cosas que no hemos hecho correctamente. Y sé que los culpables somos nosotros los mismos ministros. Pero cuando nosotros nos apartamos de la Escritura y la Escritura no se convierte en nuestra autoridad, fallamos. Porque cuando tú miras, la iglesia primitiva partía el pan todos los días en las casas de todos los creyentes. Y partir el pan es recordar el pacto en la sangre. O sea, ellos que conocían de sangre, estaban familiarizados con ella, lo siguieron haciendo. ¿Quiénes no lo hacemos? Nosotros que no estamos familiarizados con la sangre. Los querubines estaban allí para atestiguar que la sangre que se estaba virtiendo daba la luz verde para todo el pueblo. Entonces nosotros, sí, el Señor murió en la cruz, sí, yo soy un bendecido, yo soy un santo, soy un perfecto. Y cuando miramos la vida de las personas, no vemos sino abismos. No está lo que la palabra dice. Y estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. La iglesia tiene que desocupar su corazón de todo lo que no produce vida de Dios, para llenarlo de las cosas de Dios que producen vida espiritual. En el tiempo de las necesidades, en el tiempo en que la tierra está, es cuando la presencia de Dios va a ser más grande. No es lo que tú estás mirando. Lo que tú estás mirando es lo que el sistema del mundo sembró. Y es lo que el sistema del mundo va a recoger. Nosotros, los que no estemos viviendo en presencia de Dios,
conociendo los valores de lo que representaba el arca en el lugar santísimo y nuestro trabajo como sacerdote, o vamos a recibir el mismo salario del sistema del mundo, o vamos a recibir lo que hemos sembrado por tiempo y que apenas ahora viene la cosecha gloriosa, porque es hasta que todas las cosas sean restablecidas, vueltas a ser. La iglesia va a estar en poder, la iglesia va a estar en gloria, porque es el último tiempo. Avivamientos no van a ser 4 o 5 del mundo, eso va a ser en todas las casas de todas las iglesias van a ser una llama, una hoguera de presencia de Dios. Pero tendremos gente que trabajarán y se moverán dentro de ellos como sacerdotes, consagrados en santidad, con temor de Dios, honrando la diferencia de que Dios viva en ellos y que Dios no solo construyó el templo, sino que también construyó al sacerdote. Esto es precioso. Esto es precioso. No sé cómo te parece a ti, pero vamos a entrar en una época en donde ser sacerdote del Señor va a ser una gloria, porque las glorias de Él van a ser puestas en sus sacerdotes. Continúo. Los querubines parados sobre la tapa del arca con sus alas unidas, formando como un arco de protección, mirando hacia la tapa que cubría la provisión, la ley y la autoridad de Dios, un símbolo que hacen cumplir las demandas de justicia sobre sus pactos y demandas, son defensores de los propósitos de Dios a cumplirse en la tierra. De la misma manera que fueron colocados en el paraíso cuando el hombre pecó para impedir el paso de éste a su presencia. En el propiciatorio se cumple la misma función, ya que están colocados de tal manera que simbolizan estar cuidando el camino de la justicia que permite la comunión con Dios cuando la sangre era derramada sobre la tapa en medio de ellos. Es como si ellos testificaran que la sangre había desviado el pecado del hombre a un lugar, lo que te decía, como un banco de crédito, hasta que viniera el que cargaría con todos ellos, y que por lo tanto el fiador de pagar por todos los pecados había aceptado en su cuenta ese cargo cuando ellos sacrificaron. Solo en ese momento, cuando ellos hacían eso en el propiciatorio y derramaban la sangre del cordero que habían inmolado, que el pueblo había visto sin tacha, sin mancha, perfecto, inocente, era cuando en ese momento quedaba abierto el camino para la comunicación con Dios. Vamos a ver esto que me surgió de lo del banco de crédito por todos los pecados que ellos habían cometido. Mira, vamos ahí a Gálatas 3. Esto va a ser precioso. Tú vas a ver que esto va a ser precioso. Mira esto. Que nadie es, versículo 11 del capítulo 3, que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Porque tuvo que venir Cristo. Nadie se pudo justificar por sí mismo. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Algo que sí es notable es esto. La ley no pertenece a cosas de fe, es a ordenanzas para cumplir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Llevarnos de tener que cumplir el precepto que nadie podía cumplir porque no podían vivir en esa gracia. Él vino para hacerlo, para llevarnos al movimiento de fe. Esa fue una de las cosas a las que Él vino. Porque por fe sí nos podemos salvar, porque es creyendo en lo que Él hizo. Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito, es todo aquel que cuelga en un madero. Ahora mira el 19 del mismo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, si nosotros no estamos en ley
y está hablando de que por causa de las transgresiones fue puesta la ley, entonces está hablando de la cruz para atrás. Ahí estamos claros. Hasta que viniera la descendencia, la cual había sido hecha la promesa. Hasta que viniera la descendencia en la cual había sido la promesa. El primero en la descendencia, Jesús. Entonces dice, había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Por qué? Porque no solamente habló por el Padre, habló por el Espíritu y habló por la palabra escrita a través de los profetas. Entonces, Él está enumerando que las formas en que Dios habló, Padre, Cristo y Espíritu, son uno solo. El mediador, uno solo. Y era el mismo Jesús. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Quiere decir que aquello que fue colocado, que no era de fe, que era un mandato, que se necesitaba como Jesús haber vivido de esa manera de honra al Padre, para morir Él, para que viviera Dios en el que Dios era, Él mismo el que podía cumplir la ley. Como nadie lo pudo hacer, entonces Él dice, eso mismo, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, o sea, el ser humano no lo podía hacer. Lo pudo hacer aquel al que se le preparó un cuerpo desde antes de la eternidad llamado Jesús, en el que iba a morar el verbo, el Cristo, la misma palabra que conjugaba en la ley. Ay, ay, ay. Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe, se prometió que había alguien que venía sobre el cual se tenía que creer, porque ese era el Salvador, ese era el banco en el que se habían colocado los pecados de todo el mundo, para que Él, que aceptó fiar por ellos hasta que Él viniera a pagar la deuda, pudiera vencerlos. Y dice lo siguiente, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, esto es maravilloso, y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo ley, confinados, presos, encerrados, atados, para la fe que había de ser revelada. Se les anunció que sería por fe, pero ellos no conocieron de fe, conocieron de mandato y de precepto, de hacer cosas simbólicas y obedecer a ellas rituales, que todos iban a formar a aquel que constituyó, probó, hizo y determinó que sí era buena la fe, Jesús, quien vino y cumplió toda la simbología de lo que le había sido mostrado en el tabernáculo a Moisés, para que tú y yo, ya tomando la fe, cosa que ellos no tuvieron, así como nosotros no tenemos el conocimiento de sangre, ellos tampoco tuvieron un conocimiento profundo de fe. Pero nosotros ahora con la fe, ellos tampoco tenían toda la escritura que nosotros tenemos. Ahora nosotros tenemos cómo conocer sobre la sangre, y la sangre, cuando la sangre es la punta de lanza de la fe, tú estás seguro de que todo lo que te dice la fe ya fue ganado, porque la sangre, que es la vida, va delante de todo lo que tú crees. Mira esto. Encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro maestro, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo maestros, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora sí, mira esto. La ley que ellos tenían que cumplir
y que se tipificaba aquí en el tabernáculo, en mucha simbología, y que toda ella representaba lo que iba a ser la fe, porque Jesucristo es la fe. Cristo, el Verbo de Dios encarnado en un cuerpo llamado Jesús, y ese cuerpo llamado Jesús, el Cordero que derramó la sangre para que la fe pudiera tener victoria, valor. Cuando nosotros podemos mirar las cosas desde este punto de vista, el interés nuestro es, ya tenemos la fe, sabemos que la sangre se derramaba sobre el propiciatorio, porque a Moisés le fue dicho en Números, que cuando, el número 789 creo, que cuando fuera derramado la sangre sobre el propiciatorio, era cuando la voz de Dios le habló desde el arca, desde el propiciatorio. Quiere decir que nosotros, que ya tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no sobre este propiciatorio hecho por el hombre, Él llevó su sangre allá al cielo, a donde está el trono de la misericordia de Dios, y delante no de dos, sino de muchos querubines y ángeles, derramó la sangre de su vida sobre la escritura que forma la fe, para que la provisión y la autoridad sea completa. Pero no solamente eso, sino que de allí del trono podamos escuchar la voz, podamos estar en presencia, vivir en presencia. Ya no es como estos hombres que se programaban por todo un año para tener unos momentos de que, de la voz de que saliera una voz del propiciatorio cuando la sangre era derramada. Ahora tú y yo tenemos eso constantemente, permanentemente. ¿Por qué nosotros no podemos escuchar la voz? ¿Por qué no podemos sentir esa presencia? ¿Por qué la escritura y la autoridad que ella tiene no la vemos? ¿Por qué parece que como que nuestro Dios nos ha olvidado y no tenemos ni la provisión necesaria? ¿Qué estamos haciendo que no es correcto? Algo tiene que estar pasando en el templo de Dios, hecho por las manos de Dios y colocado en nosotros. ¿Qué paso de esto no estamos haciendo? ¿O qué paso estamos menospreciando? ¿O a qué paso de este simbolismo en el que está el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo no le hemos dado el valor, la connotación? ¿Qué paso de estos no hace la diferencia en nuestro diario vivir, que no podemos llegar al lugar santísimo? Algunos vivirán solamente en que el Señor nos perdonó de todos los pecados, y ahí se quedarán. Otros mantendrán una acusación constante en su conciencia y sin saber cómo limpiarse de ellas, porque no se conoce de lo que pasó aquí. Entonces el lavacro va a ser un juez constante, pero un juez que te va a tirar al piso. Cuando es un juez para que el agua que se echaba en él te permita entrar al lugar santo a ministrar en donde está la vida. Porque los panes de la proposición de Dios lo que ofrecen es que te proponen cómo vivir, iluminados por el Espíritu Santo y el poder operativo que hay en Jesús de Él. Isaías 11 del 12 en adelante. Para poder oficiar, ya no con un incensario, sino con palabra encarnada, con iluminación, con revelación, con manifestación del Espíritu Santo, porque siempre que se une Cristo con el Espíritu Santo, sucede vida, siempre. Todo estaba desordenado y vacío, nada tenía cara de ser nada, pero el Espíritu estaba sobre todas las cosas que no tenían forma. ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando que la palabra de Dios, el Hijo, el Cristo, el Verbo, saliera creyendo que se iba a hacer. Porque nuestras oraciones tienen que tener la vida completa del tabernáculo. Nosotros tenemos que ver no solamente cómo fue ganado para nosotros,
ni cómo fue perdonado, ni cómo son quitadas las maldiciones ancestrales. Eso tiene que ser parte de nuestro ABC. Por eso es que los altares familiares en las casas son importantes. Mientras la iglesia no tenga casas en donde se hable de la palabra shalom, que no es solamente estar en paz o en reposo o tranquilo. No, eso comprende muchas cosas. Una de ellas es la prosperidad, y la prosperidad no es solamente dinero. De eso vamos a estar hablando en los próximos capítulos. El poder arder en una casa consagrada al Señor, donde la dependencia sea de la palabra, la vida, la autoridad que tiene la palabra, cuando se une con el Espíritu, y yo puedo orar viendo a mi Señor, que Él está oficiando dentro de su propio templo, que lo puso Él mismo, llevándome de la mano por cada uno de los lugares, para que yo oficie como sacerdote, guiado por mi maestro, por el sumo sacerdote. Quiero decir que nos hace falta vida de sacerdote consagrado para oficiar a Dios. Por eso cuando empecé todo esto, empecé hablando. No nos atrevamos a oficiar en el nombre de Dios si primero no oficiamos para Él. Y consagración no es solamente tiempo, consagración no es solamente dinero, consagración no es solamente usar los dones en el Espíritu. No. Consagración es una vida donde todos los días el yo, los egos, mis enemigos interiores mueren para que Él crezca. Yo menguo para que Él sea poderoso. Ahí es cuando podremos oficiar como sacerdotes. Mira esto. Es bien necesario que cuando uno está en pecado necesite el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que tú ya eres limpio por la sangre de nuestro Señor, lo que empieza de allí para allá tiene que ser una vida consagrada. Es lo que necesitamos, cómo actuar, cómo reclamar las herencias que Él ganó para nosotros. Porque la promesa es una oferta, es como un regalo mostrado que te dice, mira, esto es lo que tengo para ti, pero estas son las calles y las avenidas por las que tienes que caminar, la palabra de Dios. Entonces para adquirir la promesa tengo que hacer obra. No, la obra aquí se llama fe. Yo creo todo lo que la palabra dice, y la palabra, lo que ella dice, me lo va a dar. La palabra de Dios en mi boca crea vida, crea un milagro, crea una señal, crea una suplición. De eso se trata. Y algo muy interesante, lo que el sacerdote arónico debería lograr en un año de consagración para disfrutar unos pocos instantes en su presencia, para lo cual tenía que vivir una consagración durante todo un año, nuestro sumo sacerdote lo ha logrado para nosotros permanentemente. A pesar de nuestras caídas o en medio de ellas, siempre tenemos extendida su mano de misericordia y oportuno perdón si nos arrepentimos, porque la sangre de Él está sobre nosotros. Quiere decir que nosotros no la podemos quitar para obrar mal. Aló. Y no morimos si somos quitados cuando pecamos. Simplemente perdemos la comunión con el Señor. Estamos en relación, pero no en comunión. Y en la comunión es en donde el sacerdote se mueve en el templo de Dios. Mira esto. No es porque seamos fieles o puros, es por la justicia derramada por el Padre en la sangre que nos cubre, la que nos habilita a su presencia, y somos atendidos por Él en cualquier tiempo o circunstancia. Ahora, la consagración o grado de pureza que alcancemos por la vida de Cristo y el Espíritu nos mantendrá más en su presencia. Esto es obvio. Pero esta ayuda se reconoce y se vive cuando entendemos el valor de la sangre que nos cubre
Esto es una de las más grandes expresiones de la sabiduría de la persona de Dios. Entender el valor y poder de su sangre. Claro, que de esto vamos a estar hablando cuando lleguemos a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero indudablemente que lo que le permitía al sumo sacerdote gozar de la presencia, de la voz de Dios, de la dirección de Dios, era la sangre del sacrificio en medio de los querubines en el propiciatorio, que caía cubriendo el arca en donde estaba la provisión, donde estaba la palabra y la autoridad de la palabra. Yo sé que esto es fascinante, porque una vez que nosotros nos sepamos mover dentro de nuestro propio templo, hecho por las manos de Dios, profeta, ¿cómo así que hecho por las manos de Dios? Sí, él dijo en Hebreos que él le había preparado un cuerpo desde antes de la fundación del mundo. Bueno, ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, representado en su sangre, está en nosotros. Y él dijo, el que me tiene a mí tiene al Padre, y el Padre y yo vendremos a morar con él. Mas él dijo que no nos dejaría huérfanos, que dejaría el Espíritu Santo. Quiere decir que Padre, Hijo y el Espíritu Santo moran en mí. Somos 4. De allí lo que yo te he hablado muchas veces del poder del 4. Cuando un sacerdote se mueve bajo esta dirección, nos movemos 4. El Padre, el Hijo, el Espíritu y yo, o tú. Pero es necesario tener atento mi oído para escuchar la dirección de Dios. Ya te digo, consagrarse no es de tiempo. Consagrarse no es de dar dinero. Consagrarse no es de moverte en los dones del Espíritu Santo. Consagrarse no es venir y limpiar la iglesia y mover las sillas y ordenar y pintar. No. Consagrarse es que todos los días yo voy al lavacro para que toda la humanidad mía, mi naturaleza caída, salga, para que los pensamientos que están ocupando de mi naturaleza caída queden vacíos, para que en ellos se acomoden los pensamientos de Cristo, porque estoy decidido. Tú deberías de confesar conmigo, estoy decidido a alcanzar la vida de Cristo, porque si el Espíritu mora en mí y Cristo mora en mí, esa unión va a producir vida. Eso es lo que nuestro Señor desea. Y de eso es que se trata la presencia. Bueno, ya la semana que viene trataré de quitar todas estas figuras y organizarlo de una manera que podamos apreciar el tabernáculo espiritual. Porque esto está en tu vida y en mi vida. Y tenemos que movernos como los sacerdotes del Altísimo que somos. Y no estamos solos. El Señor Jesús, que fue el que abrió el camino, nos llevará de la mano, desde la puerta hasta el lugar santísimo. Y viviremos en presencia, porque esa es la gloria de la iglesia para este tiempo. La iglesia va a poseer, va a alcanzar, va a conquistar en todos los medios, en todos los lugares, porque la gente, las naciones y los pueblos vendrán a ver cómo hacen. Mientras otros desocupan los lugares, la iglesia los ocupa. Mientras a otros no le rinde, a la iglesia le rinde. Y se va a volver a rescatar las familias. Tú lo ves todo tan difícil, se van a rescatar. Hay que empezar primero por las familias que ya tenemos en nuestras congregaciones. Consagrarlas para Dios. Que sean un altar para el Señor. Que se dependa de Dios. Que la única atadura sea Dios. Que el único lazo salvavidas sea Dios. El único lugar donde nos paremos sea Jesús. Que el único pensamiento y palabra que obedezcamos es la que está escrita. Porque ella, cuando nos dé la vida de su Espíritu, será autoridad en nosotros. Será palabra encarnada. Pero bueno, mis amados, ya mi esposa me hizo señas que hace rato que me pasé. Pero en la próxima semana estaremos empezando, para lo cual yo pensé que iba a empezar el año pasado. Vamos a estar hablando de cómo ser sacerdotes en nuestro propio templo. Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te ministren de tal manera
que tú puedas reflexionar y meditar. E invita a amigos, vecinos, que conozcan, porque si no conocen del Señor no van a saber de lo que estamos hablando, de cómo ser templo y cómo movernos como sacerdote. Pero invítalos, porque esto te va a volar la tapa de los sesos y te va a meter a una dimensión diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.